¿Cuáles son los beneficios que estipula la Ley Orgánica de Discapacidades? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora María Cristina Cronfle, ella es ex asambleísta. María Cristina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Gisela? ¿Cómo está su amable audiencia? También un gusto compartir con ustedes. María Cristina, usted fue presidenta de la comisión que trabajó la Ley Orgánica de Discapacidades que está vigente en este momento. Luego de todo lo que hemos visto con el mal uso de estos carnets de discapacidad, ¿cuál es su visión? ¿La ley estuvo bien construida? ¿Le hace falta algo? ¿Dónde está el problema? Bueno, en primer lugar, ciertamente que como presidenta de la comisión que elaboró la ley de discapacidades, además como persona con discapacidad, no puedo más que indignarme de la mala utilización de los carnets de personas con discapacidad. Recuerde usted que la ley indica que el único documento habilitante para tener acceso a todos los derechos que la ley señala es el carnet de discapacidad o, en su defecto, la cédula que tenga tipo y porcentaje de discapacidad cuando ya hubiese habido el intercambio de datos con registro civil, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Creo sinceramente que esto no es un problema de ley. Esto creo que es un problema grave, de falta de ética en el servicio público y en la sociedad ecuatoriana, porque no habría emisión de carnet fraudulentos si no hubiese quien solicitare el carnet sin tener la condición de discapacidad. Entonces, esto es una corrupción de doble vía, donde evidentemente el ciudadano que no merece tener el carnet lo requiere, aún a sabiendas de que esto es así, que lo está obteniendo de una manera ilegítima y probablemente muy, muy ilegal. Incluso hay casos que han señalado que han tenido que pagar alguna tarifa, algún valor, ¿por qué no? Y también puede haber algún tráfico de influencias para obtener el carnet. Entonces hay una concurrencia de delitos bastante graves, no solamente para el ciudadano, y también para el servidor que como miembro del equipo calificador emite el carnet de discapacidad sin los méritos necesarios para que el ciudadano o ciudadana lo obtenga. Es supremamente grave. Yo, como le indico, no creo que sea un problema de ley, creo que es un problema estructural donde hemos podido identificar y que en Ecuador la corrupción se ha introducido hasta en las áreas más sensibles y más delicadas, como es esto de los derechos de las personas con discapacidad. Es más un problema de nuestra sociedad, ¿no? Es algo tan terrible lo que hemos visto en estos días. María Cristina, usted sufre una discapacidad, usted, entiendo, tiene un carnet de discapacidad. ¿Qué porcentaje sale en ese carnet de discapacidad? Sí, bueno, quería decirle que yo no sufro una discapacidad, yo tengo una discapacidad y la verdad es que Así la es. llevo con ella, no la sufro. Mi porcentaje de discapacidad, créanme, lo que para mí no es ningún orgullo, a mí me dolió mucho el recibir ese porcentaje. A los 18 años me calificaron con el 79%. Mi discapacidad es a causa de una enfermedad degenerativa. Lo que quiere decir que con los años, y evidentemente tengo más de 18, bastante más, entonces el año pasado, que hice la calificación, porque tenía el del CONADIS, ahora tengo el del MSP. El porcentaje hoy es el 93%. Como le digo, no me alegró para nada recibir ese porcentaje porque quería decir que mi enfermedad había avanzado. Muchas personas a mí me dicen, pero María Cristina, con ese porcentaje tienes exención tributaria del 100%. A ver, mi vida y mi discapacidad realmente vale más que lo que me puedo ahorrar en un carro o lo que me puedo estar ahorrando en impuesto a la renta y demás. O sea, no tiene sentido. Yo creo que en esos casos hay que ser
hay que tener una coherencia lógica y hay que tener una coherencia ética también, ¿no? La discapacidad no está para usufructuar de ella, sino para hacer uso de la ley, pero obviamente en beneficio y cuando se requiera, porque las oportunidades no nos han llegado de la misma manera. Entonces, ¿qué le puedo decir, Gisela? Realmente todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer sus derechos. Así es. Sí, creo que hay que hacer como también una valoración ética, ¿no? Sin embargo, usted nunca importó un vehículo sin aranceles. Usted nunca lo hizo. No. ¿Qué le parece cuando escucha las declaraciones que oímos hace poco aquí en el noticiero del asambleísta Villamar, diciendo que él tiene una discapacidad en un oído, parece que tiene un problema auditivo y que también tuvo un accidente y que por eso decidió hace pocos meses pues traer un vehículo? ¿Qué piensa usted cuando escucha esas reflexiones luego de las denuncias que se han hecho? A ver, como le he dicho, Gisela, todas las personas que tienen discapacidad tienen derecho a ejercer sus derechos. De ahí que sea imprudente, que no sea apropiado, que no sea políticamente correcto, es algo bastante distinto. Yo no habría importado el vehículo, como bien no lo he hecho. Y la verdad es que a mí me da, no sé qué decirle sobre el señor Villamar. Lamentablemente, pues él dice tener su discapacidad, o sea, en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, pero yo sí creo que tenemos que hacer una auditoría profunda, Gisela, sobre este registro, es decir, verificar que todos los cerca de 500,000 de personas que tenemos un carnet de discapacidad, sea del CONADIS o sea del MSP, hayan sido otorgados de una manera verificada, comprobada, con una evaluación verdadera, con una calificación pertinente, y que en el momento de otorgarle el porcentaje y el tipo, sea coherente con el archivo. Eso hay cómo hacerlo. Los equipos calificadores deben de tener toda esta información y la Dirección Nacional de Discapacidades del MSP es la rectora de los equipos calificadores que tienen que ser auditados. Insisto, tienen que ser auditados. Ahora, usted dijo al inicio de esta entrevista que no cree que la ley tenga un problema, no cree que es un problema de la ley, que es un problema más estructural de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno puso 6 puntos en los que hay que trabajar sobre el tema de los beneficios y de la ley en sí. Dijo incluso que se suspende inmediatamente el proceso de exoneración de aranceles para estos casos. ¿Usted cree que es justo todo lo que se está hablando sobre el tema, lo que se quiere hacer ahora? Porque también el vicepresidente Otto Sonnenholzner hace poco también dijo que se debería hacer un proceso penal, obviamente para todas las personas que han obtenido ilegalmente estos documentos, pero siempre que suceden estos escándalos, digo yo, siempre el más perjudicado es justamente quien necesita ese beneficio, que es el discapacitado, porque se le ponen después más trabas tratando de cuidar que no se hagan estos actos de corrupción, pero el que termina perjudicado es el discapacitado cuando quiere obtener este documento, porque a la final echa la ley, echa la trampa. El ladrón, el corrupto siempre encuentra la manera de lograrlo. Así es, y también la cuerda se rompe siempre por el lado más delgado. En efecto, considero que hay que revisar punto por punto lo que ha propuesto el señor presidente como una posible solución a esto. Si fuera la suspensión de la importación vehicular con exención tributaria de manera temporal hasta que se pueda sanar este inconveniente de nuevo de riesgo y corrupción que está existiendo, entonces podríamos hablar de un estado de necesidad. Solamente si fuera temporal, pero temporal estamos hablando de que es necesario resolver esto en 1 mes, 2 meses, máximo 3 meses.
tampoco se puede anular el derecho de las personas con discapacidad a hacer importaciones vehiculares con exención tributaria, porque además de eso, no solamente que está dado en la ley, y eliminarlo sería una regresión de derechos, sino que la Constitución también señala en su artículo 47 que las personas con discapacidad tienen exenciones tributarias. Y si la ley ya lo disgrega, entonces no hay posibilidad de ir para atrás. Todo lo que sea una regresión de derechos, de acuerdo con el artículo 11, numeral octavo de la Constitución, eso es inconstitucional y pues bueno, tendríamos que vernos luego en Corte Constitucional, como ya nos hemos visto varias veces, cuando por ejemplo el señor expresidente Correa quiso modificar, y conoce usted porque también lo conversamos, el porcentaje del 30 lo movió al 40% para poder empezar a tener derechos, y obviamente ganamos en Corte Constitucional y tenemos nuevamente que para tener derechos solamente se requiere el 30%. Ahora, hay varios puntos. ¿Cree que esa decisión fue correcta? ¿Cree que esa decisión fue correcta justamente viendo lo que estamos viendo ahora? Que personas cuando tienen un problema auditivo, pues importan un auto sin aranceles que realmente no sé cuánto le beneficie para su problema o para mejorar su nivel de vida por el problema auditivo que tiene. Lo que pasa es que estamos viendo el caso de Salcedo únicamente, Gisela. Pero que hay que mirar un poco más allá. A él le dieron el 42% y probablemente a sus amigos más del 30% por quién sabe qué razón. Y razones que no son razones legales, que no son razones éticas. Pero hay personas que, por ejemplo, yo solamente le voy a explicar, en el Ecuador el síndrome de Down se empieza a calificar a partir del 33%. Entonces dígame usted cómo con el 40% de discapacidad le decíamos a los niños con síndrome de Down o a los padres de estos niños y niñas con síndrome de Down que sus hijos no eran reconocidos por el Ecuador como personas con discapacidad. Entonces el problema no está solamente en el porcentaje, sino quién otorga el porcentaje y el mal uso que se hace de estos elementos. Pero creo que también, no solo para ese sector, es decir, como usted decía al principio, ¿no? Hay dos puntos aquí, hay dos lados que han cometido ilícitos, y es tanto la persona que lo adquiere como aquel equipo evaluador que lo califica como con una discapacidad cuando no la tiene realmente, ¿no? Y yo creo que es importante darle también una lección a la sociedad. Los ecuatorianos vivimos unos niveles de corrupción en todas partes, en lo más pequeño, ¿no? Es como que no nos damos cuenta que pasarnos el semáforo en rojo ya es una corrupción, ¿no? Y ahora estamos viendo a los niveles que puede llegar esa forma de vida sin plantearnos realmente la diferencia entre lo que está realmente mal y lo que está realmente bien. Tiene toda la razón. El pasarnos una fila, el copiar en un examen, todo eso son niveles de corrupción que van actuando la conciencia social. Y esto obviamente es producto de eso, ¿no? De la ley del más sabido, donde el que nosotros que nos hemos esforzado tanto por tener una ley, viene un sapo, porque perdóneme la expresión, Gisela, pero así es, que tiene cómo pagarlo y cree que el carnet es un ticket como para conseguir todo lo que quiere. Y eso no es así. El carnet es una identificación para decir, nosotros no hemos tenido igualdad de oportunidades. En nuestro país, evidentemente, no nos contratan si no hay la obligación del 4%. No tenemos educación si no hay incluso la diferenciación de la malla curricular para las personas con discapacidad intelectual. Y así una serie de prerrogativas que tienen que ser dadas a las personas con discapacidad precisamente porque no ha habido una condición igual, ha sido desigual históricamente, y que ahora personas que tienen todas sus facultades, que no tienen ninguna deficiencia, vengan a aprovecharse de lo que hemos logrado nosotros con tanto esfuerzo, eso más allá de ser un delito, eso es inmoral y antiético. O sea, es absolutamente abominable. Y yo sí creo que tiene que tener un rechazo social colectivo, donde la ciudadanía al momento que, es decir, en el momento que se da la auditoría
y se saquen cuáles son los carnets que han sido entregados de manera fraudulenta. ¿Por qué no exponer los nombres? Eso no es parte de la historia clínica de nadie, que es donde podríamos decir que no pueden exponer el nombre, pero eso no es parte de la historia clínica porque ha sido entregado de manera fraudulenta. Por lo tanto, exponer los nombres y por qué no tener también un rechazo social colectivo en contra de estas personas. Así es, y seguramente veremos en qué posición están, ¿no? ¿Dónde estarán? Ya hemos visto la vergüenza social a veces, Gisela, es incluso más fuerte que una sanción económica. Así es mayor castigo. Me decían algunas personas que me han escuchado, me decían, María Cristina, a la persona que le dieron el carnet e importó el vehículo, probablemente si le dicen que pague lo que debe pagar, porque lo que sucede es eso, ¿no? Cuando se identifica que el carnet no era real, o bueno, no fue entregado correctamente, y se hizo una importación con el vehículo tiene que pagar la totalidad de los aranceles y los impuestos que grababa. Tiene que pagar lo que no pagó. Tiene que pagar lo que no pagó. Pero hay gente, como me dicen, algunos que me han escuchado, me dicen, María Cristina, hay gente que no les importa. Pero adicional a esto les he dicho, bueno, ¿qué tal si sí les importa que hay tráfico de influencias, hay confusión, puede haber cohecho incluso, y una concurrencia de delitos que no es que van a pagar, van a ir a la cárcel, porque esto es delito. Esto no solamente que se equivocaron o cometieron algo que no estuvo del todo correcto, no. Esto hay vergüenza social, hay delitos de por medio y hay también un pago de compensación por falta de pago de tributos. Lo que no puede pasar es un retroceso en derechos para las personas con discapacidad. Eso es lo que no puede pasar. Cristina, usted, como lo dijo, ha peleado mucho por estos temas siempre. ¿Ha pensado en volver a lanzarse a la Asamblea Nacional, a ocupar un curul como lo hizo alguna vez para luchar por los derechos de las personas con discapacidad? Yo ya voté de acuerdo con el Código de la Democracia, voté mis posibilidades, fui electa y reelecta. Así que, pues bueno, al menos a la Asamblea Nacional no, y en este momento no siento que puedo ayudar más desde esta esfera, sinceramente. Y pues bueno, yo soy consejera en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades por concurso de mérito de oposición, no soy representante de ninguna función del Estado, tengo también una función en otra entidad estatal y además pues soy suplente del CNE, entonces sí es bastante el trabajo que hay, ¿no? Entonces, no, por el momento en la política hay unos que se están desbaratando para ya las próximas elecciones, se están autoproclamando y eso, la verdad es que las decisiones las tiene que tomar el pueblo, no uno mismo. Cristina, María... Con su debida disculpa, pero yo siempre he ido hasta donde Dios me ha permitido. Y seguramente llegará mucho más lejos en esa lucha que ha emprendido siempre por las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo a María Cristina Cronfle, ex asambleísta, por habernos acompañado en Notimundo a la Carta.